Saludos al estimado pueblo salvadoreño. En este día, miércoles 1 de mayo, los salvadoreños celebramos el Día Internacional del Trabajo. Primeramente quiero hacer un poco de historia sobre el Día del Trabajo y luego quiero señalar de cómo a través del tiempo se ha deformado el propósito de la celebración de esta fecha tan importante como lo es el Día Internacional del Trabajo. Desde el año de 1978, el Día del Trabajo en nuestro país, El Salvador, es oficialmente celebrado el 1 de mayo. Y la agenda desde la gesta de la celebración del Día del Trabajo es reconocer el buen desempeño laboral de los trabajadores. Y también es oportuno para demandar, para exigir y reclamar los derechos que deben de asistir al trabajador. En nuestro país, El Salvador, el día 1 de mayo de cada año se celebra haciendo marchas y las organizaciones llevan pancartas, carteles alusivos al Día del Trabajo como sus demandas. Y estas marchas parten del monumento al Salvador del mundo y finaliza en una concentración en la Plaza Libertad frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador. También hay que señalar que durante la marcha y la concentración del acto a realizar, los manifestantes se expresan libremente en sus protestas demandando mejoras salariales, denunciando la violación a los derechos del trabajador que son cometidos por los patrones. En otras palabras, cuando un gobierno no está asistiendo a las necesidades y a los problemas de la clase trabajadora, el 1 de mayo los trabajadores se manifiestan libremente, expresando sus problemas y sus necesidades para que sean solventadas por el gobierno. Ahora bien, en este día, miércoles 1 de mayo, me puse a ver algunas noticias para ver cómo los trabajadores en nuestro país celebraban el Día del Trabajo y pude observar algunas cosas. Entre ellas, primero, vi a la mal llamada oposición liderando una marcha y la mayoría de estos eran veteranos de guerra y en su mayoría no son empleados, no son trabajadores. También vi gente de la tercera edad que tampoco son empleados. Es decir, la mayoría de los manifestantes de la oposición no son empleados, no son trabajadores y eran liderados por algunos partidos políticos que son opositores. Bien, una segunda observación que hice, no vi ninguna pancarta ni un cartel demandando la solución a las necesidades y a los problemas de los trabajadores. Pero sí vi carteles que decían Bukele ladrón, abajo la dictadura, no a la reforma constitucional, que el Partido de Nuevas Ideas no será eterno. El asunto es de que todas las acciones de la mal llamada oposición en la marcha de este día 1 de mayo, Día del Trabajo, nada que ver con las demandas de las necesidades de los trabajadores. El único interés de la oposición fue hacer campaña política y lanzar a los perros más bravos para hacerle daño a la imagen de Nayib Bukele, quien tiene la aprobación del pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño conoce lo malo y lo perverso que es esta oposición. Esto me hace recordar perfectamente en la Escritura la palabra inspirada por Dios. En ella encontramos que Dios conoce lo perverso, que eran unos que se hacían llamar cristianos en los albores de la era cristiana. Y el Señor ejecutó juicio contra ellos por malos y por perversos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y versículo 18 en adelante, el Señor dirige un mensaje fuerte a la iglesia de Tiatira, diciéndole, veamos, dice el versículo 18,
Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Veamos, dice el versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ahora, óigame bien lo que dice el versículo 23. Y el último que voy a leer, dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hasta aquí la lectura. Así como Cristo hizo, así también el soberano pueblo salvadoreño ya comenzó haciendo juicio a la mal llamada oposición. El partido de nuestro tiempo ya fue cancelado. El FMLN ya no tiene diputados en la Asamblea Legislativa, ni tendrá en el Parlamento Centroamericano, y ya no tiene alcaldes en todo el territorio salvadoreño. No dudo que en las próximas elecciones desaparecerá, porque el soberano pueblo salvadoreño ha iniciado el juicio contra el FMLN por sus maldades cometidas cuando estuvieron en el gobierno.